Bueno, eh, ya iniciando nuestra primera clase, la asignatura se llama Práctica 3. Yo estuve pidiéndolo, y leí, inclusive ya les voy a pasar también lo que es el programa de estudio de nuestra asignatura, pero para que se den una primera idea de lo que vamos a ver durante este año es una aproximación, una tesis de investigación, una tesis de grado, que bueno, la carrera de ustedes es tecnicatura, no es una carrera universitaria. Sin embargo, en los contenidos mínimos de esta materia, los que se busca es hacer una investigación, o sea, es un proyecto de investigación de una entidad tanto pública, privada, con fin de lucro o no, y sobre todo si es una entidad social, que es digamos, el nombre inclusive de la carrera. Ese sería el nombre, digamos, esa sería la forma, digamos, buscar alguna institución pública o privada con fin de lucro o con fines sociales, mejor si se con fin social, y a partir buscar un campo de un objeto de estudio, o sea, algún tema en particular que ustedes quieran saber, y eso ir desarrollándolo a lo largo del año. Entonces, esa es básicamente nuestra materia. Recuerden que práctica 2 la idea era hacer un proyecto de inversión. Lo que buscábamos ahí era ir pasando por determinadas etapas de estudio de factibilidad y ver si un proyecto de inversión, básicamente un proyecto de negocio, es rentable o no, o podría ser rentable o no. O sea, la idea fue esa, digamos, y así se terminó. En este caso, lo que estamos buscando es un proyecto de investigación, y la idea es conocer algo, alguna parte, de alguna institución, de algún, sí, institución, sector económico, ya lo vamos a ir definiendo, pero esa es la idea. Por eso es que yo, en la primera, en la tarea que yo les di, lo que más me interesa es precisamente que ustedes me digan, en este tiempo de coronavirus y lo que estamos sucediendo, lo que está pasando, cuáles son las actividades que ustedes creen que se han visto perjudicadas, algunas inclusive que quizás desaparezcan, y sobre todo lo más importante, cuáles son las actividades que ustedes creen que potencialmente puedan surgir post pandemia, digamos, después de que esto suceda, cómo va a quedar más o menos el mundo, uno podría pensar así, y a dónde creen ustedes que va el mundo, el país y sobre todo nuestra provincia. El trabajo es para nuestra provincia. Entonces ustedes vayan pensando eso, qué actividades por ahí piensan que pueden tener, potencialmente pueden ser buenas para nuestra provincia, y ahí vamos a buscar un tema de investigación para desarrollar. Esa sería la idea del año. Vamos a ver un poquito esto, el tema como les decía, de la investigación. No sé si esto lo vieron, pero lo repasamos de todas maneras. ¿Mm? La cognición o el pensamiento es un atributo o una facultad que tiene el ser humano de captar información del contexto, de tomar información del contexto, decía, a través de la percepción, emitiendo para ello siempre un juicio de valor. ¿Eh? Esta es la cognición. ¿Por qué comenzamos con este concepto? Porque lo que nosotros buscamos va a ser es generar algún tipo de conocimiento. ¿Eh? Ese conocimiento surge o sea, va a ser parte de un proceso, ya lo vamos a ver un poquito de eso, y va a surgir de un proceso de cognición, o sea, de búsqueda de información. Para ello, lo que entendemos es que todo ser humano tiene esa facultad de poder aprender. Esa facultad se conoce como la cognición, ¿no? O el pensamiento, y básicamente la facultad del ser humano de tomar información del contexto a través de la percepción, emitiendo algún juicio de valor. Ese juicio de valor va a ser positivo o negativo respecto de lo que yo estoy analizando. Lo particular de este modelito, si recuerdan, era que la percepción, esta de la que estamos hablando acá, esta percepción va a depender de los modelos mentales. Y ahí, si recuerdan, hay un concepto bastante bien importante que me dice que hay una restricción en el pensamiento. O sea, nosotros en principio, vamos a decir que, a ver, pensaríamos que todos somos libres de pensamiento. Bajo esta teoría, eh, no es tan así, digamos. Nuestro pensamiento ya está restringido, y quien restringe el pensamiento son nuestros propios modelos mentales. O sea, nosotros emitimos, valoramos
la realidad que observamos dependiendo del modelo mental que tengamos. ¿Ah? O sea, dependiendo de la forma de cómo yo veo la realidad. Eso me va a hacer que yo tenga un determinado juicio de valor respecto de lo que yo estoy conociendo, de lo que yo estoy percibiendo día a día, y ese juicio de valor va a ser, bueno, me parece algo positivo o negativo, estoy a favor o estoy a favor o contento, digamos, conmigo mismo, o en el caso contrario estoy disgustado conmigo y con lo que me está pasando. Entonces, básicamente son las dos acciones o los dos resultados de este juicio de valor que yo lo hago todos los días. Todos los días veo noticias, me pasan cosas y digo, me cae bien, me cae mal, me cae bien, me cae mal. Pulso pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo. Esto se hace cada día. Y este modelo mental va a depender de quién, de qué personalidad tenga yo. Eso no sé si recuerdan, lo vimos un poquito antes en otra asignatura, pero el modelo mental depende de la experiencia que yo tuve toda mi vida, o sea, de la crianza que tuve, ya sea de mis padres y después posteriormente de mis primeros maestros de la escuela, y de toda la experiencia que tuve, y también va a depender de mí mismo, digamos, de la mirada que yo tengo hacia mí mismo y de lo que yo quisiera hacer o conseguir de acá a un tiempo. Esos modelos mentales dependen de todo eso. Yo pienso y emito juicio de valor dependiendo de mi historia de vida, de mi aprendizaje, de todo lo que me ha pasado y de algo muy importante que sería nuestra razón propia de ser, y eso también, eso también va a hacer que mi juicio de valor sea este o este. ¿Sí? O sea, si estoy a favor o contento con lo que me pasa o lo que estoy conociendo o estoy en contra. Ese era el modelo mental. Tan importante porque cada uno tiene un modelo mental distinto. En los ejemplos que yo suelo dar, yo les decía que, por ejemplo, ahora podríamos pensar que, a ver, la policía incautó mercadería, o podríamos decir incautó bebidas alcohólicas. Y en la noticia figura que la están quemando en el dique La Madera, por ejemplo. Una persona puede, ese es un hecho de la realidad, ¿sí? Es un hecho que viene de acá. La persona entiende el hecho, capta esa información, pero después vamos a ver cómo lo percibe. ¿Qué ve? ¿Un 6 o un 9? Depende. Algunas personas, por ejemplo, frente a ese hecho, lo que puede llegar a opinar es, de hecho yo lo vi en las noticias, muchas personas dicen, no, no creo que quemen la bebida, seguramente se la quedaron. ¿No? Otros dirán, no, no creo que la hayan quemado, ¿por qué no pasan un poco? Otros dirán, no, ¿por qué mejor no venden las bebidas alcohólicas y con lo que se obtiene del ingreso eh, reparten para gente que necesita, digamos, para necesitados, niños y demás? Cada uno, frente al mismo hecho, ve distintas cosas. ¿Sí? Percibe esa misma realidad de una distinta forma y está a favor o en contra. ¿Se entiende? Yo positivo diría, bien, incautaron a la gente que no debería comprar bebida alcohólica, listo, véndanlo y repartan para la gente, para que la gente que no puede comer ahora tenga para comer. Estoy haciendo una percepción, un juicio de valor positivo. Y yo negativo, acá, a ese hecho digo, no, miren, ¿sabes qué? No, seguramente se robaron todo, se la van a tomar ellos y demás. Veo veo ese hecho real de la realidad de otra manera. Entonces, si lo veo malo, lo veo bien, depende siempre de mí y lo mío depende del modelo mental que yo tengo. ¿Bien? Entonces, esto, el conceptito que lo vimos para el emprendedurismo, sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, vamos a intentar producir conocimiento. El conocimiento es básicamente es el resultado de un proceso. ¿Eh? El conocimiento es un resultado del proceso de esa toma de información del contexto, de un razonamiento y de una emisión de un juicio de valor. Esos son tres momentos, digamos, del proceso de conocimiento, que además necesita dos sujetos por lo menos, ¿sí? Que es que es el sujeto, el sujeto que está, sujeto cognoscente, aquí, fíjense, sujeto cognoscente o sujeto que conoce, y el objeto conocido o que quiero conocer, que es la realidad. Mínimamente necesito estos dos componentes, un sujeto y un objeto. ¿Ah? ¿Cómo este sujeto aprende de la realidad? A través de sus sentidos, tacto, olfato, lo que tenga, ¿sí? Visión, todo a través de los sentidos, que es la percepción. Yo voy tomando
datos de la realidad y voy haciendo una representación gráfica de esa realidad y luego voy a emitir un juicio de valor sobre esa realidad. Esa representación, como dice acá, es la imagen del objeto que se graba en la mente del sujeto, percibiendo las propiedades a través de los sentidos, tamaño, forma. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros todos los días, día a día. La persona que conoce capta algún aspecto de la realidad y obtiene un pensamiento utilizando sus sentidos, y la cosa es un fenómeno conocido de lo que quiero observar, de lo que voy a observar. Bien, entonces, acá lo importante es entender también, es lo mismo que esto, así que para el conocimiento implica un proceso, ¿sí? Y ese proceso va a tener, ya acá hacemos un poquito más grande el esquema, además dos elementos o dos objetos, un sujeto y un objeto de la realidad, y va a pasar por todo este proceso que habíamos mencionado, que implica la toma de información, una interpretación y una emisión de juicio de valor. ¿Ah? Eso sería. Bien. Luego pasamos a este punto, que son las formas del conocimiento. Hay distintos tipos de conocimiento, formas de tipo sinónimo, distintos tipos de conocimiento, y entre ellos tenemos el conocimiento, o sea, ¿cómo se llega a conocer? Bueno, pues nosotros entendemos el conocimiento como un proceso, hay ciertos autores que lo entienden como un proceso, que es lo que estamos hablando hasta ahora, y otro conocimiento como producto. O sea, el conocimiento como proceso es la acción diaria de aprender, la acción que realiza cada ser humano día a día en el esforzarse a conocer algo más sobre la realidad, un proceso de aprendizaje. Y otro aspecto o forma de ver el conocimiento es como un producto, o sea, como el resultado de lo que se obtiene o de lo que yo tengo. Ese es el conocimiento como producto, o sea, ya no he visto el proceso, sino he visto como el resultado del aprendizaje. Yo podría decirlo en términos más tangibles o más fáciles de entender. Acá podríamos decir el proceso de aprender es la asignatura, esta asignatura, y el resultado como producto sería la investigación que ustedes van a terminar de realizar al fin de año. Sería así. Como producto o como proceso. O sea, como algo que se hace constantemente, día a día, todos los días. Y también puedo entender el conocimiento, digamos, tiene estas dos facetas del conocimiento. Más que forma yo le pondría facetas del conocimiento. Que también la tengo como producto, ¿sí? Es como el resultado de ese proceso, porque se dan ambas, digamos. Toda la vez que estoy aprendiendo, también acumulo conocimiento. Esos serían los productos, el conjunto de conocimientos que he ido internalizando dentro de mí. Bien, bien. Seguimos esto. Estaba bien, como decía, faceta de conocimiento, tanto como proceso, es un proceso mental para hacer conocimiento, que se realiza a través de las observaciones, de la propiedad, la construcción de imagen mental. Y el conocimiento, o sea, este sería el conocimiento visto desde de un punto de vista dinámico, como proceso, o sea, siempre se está aprendiendo, siempre se está conociendo. Y también podría ver el conocimiento como un estado, esto es estático, y que es el resultado final de tal proceso, o sea, el resultado de lo que, del proceso este de conocer. Bien, tiene que ver con el objeto. Bien. ¿Se entiende esto, verdad? Como proceso, como estado, son las dos facetas. O sea, las dos son válidas, sino que son vistas de distintos puntos. ¿Sí? Uno como proceso y otro como un estado. Uno en términos dinámicos y este en términos estáticos. Esto también es bueno porque nosotros vamos a abocarnos sobre todo acá. ¿Y qué sería? ¿Cuáles son los tipos o clases de conocimiento? Tenemos dos tipos. Según su naturaleza hay otras clasificaciones, a mí me interesa esta que es la más importante, que sería el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento vulgar? Es aquel conocimiento que uno tiene a diario y de forma espontánea. Yo puedo conocer muchas cosas de la vida, de las situaciones, de la realidad, de las personas y demás, pero que la fui obteniendo por el hecho mismo de haber vivido, digamos, ¿sí? Por las experiencias que tuve y demás. O sea, el conocimiento vulgar son cuestiones referidas a la vida cotidiana y lo capto simplemente por la atención. ¿Sí? O sea, se va obteniendo a través de la percepción. Experiencial, empieza con la observación, utiliza los sentidos, hace uso del sentido común. Se originan aprendizaje individual y permite orientarnos a solucionar problemas. En cambio, el otro tipo de conocimiento es el conocimiento de tipo científico.
Este conocimiento científico, a diferencia de aquel, está referido a las ciencias en general, y es el conjunto de informaciones sobre los objetos que ha sido sistematizado, organizado, estructural y lógicamente. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Entre un conocimiento científico y uno vulgar, que este es estructuralizado, este tiene una estructura, está sistematizado y organizado lógicamente. En cambio, este simplemente se percibe, o sea, se tiene a través de la percepción. Aquí hay que cumplir una serie de pasos para ir refutando lo que vamos a llamar luego hipótesis, y ir viendo la veracidad o la contundencia de ese conocimiento. Acá no, acá simplemente yo conozco, digamos, sé, y no me interesa ni es parte de este tipo de conocimiento saber si lo que yo estoy pensando, lo que estoy aseverando es correcto o no, porque no lo emito a ningún tipo de procedimiento de validación. Acá lo más esencial es ese procedimiento. Acá lo esencial es la validación del conocimiento. Acá no. Acá cualquier tipo de conocimiento vulgar, no sé, yo podríamos decir, por ejemplo, hoy, recuerdo que muchas veces había eh, cuando la selección argentina, recuerdo esto porque me causa cierta gracia, cuando la selección argentina hace años, no sé, bueno, si ustedes llegaron a escuchar, pero cuando Pasarela con la selección argentina, él iba a jugar a Bolivia. Bolivia juega generalmente en La Paz porque es donde más alturas hay. Y entonces el argentino o cualquiera que vive en otras latitudes les cuesta mucho respirar, digamos. Entonces Claro, le falta el aire. siempre se jugó en esos lugares, siempre. ¿Qué dijo Pasarela en algún momento? No sé si escuchó porque es una frase célebre que hasta el día de hoy quedó. Él dijo, en La Paz la pelota no dobla. Y quedó así, digamos, quedó como el conocimiento vulgar. Cuando uno le pregunta a cualquier futbolista, la mayoría, muchísimos de ellos van a decir, no, en La Paz la pelota no dobla. Y quedó así. ¿Y ese conocimiento es un conocimiento? Sí. ¿Es vulgar? Sí. ¿La gente lo cree inclusive como válido? Sí, también. Pero nadie se preocupó para hacer metódicamente un análisis a ver si la pelota dobla o no dobla. Eso no buscamos, no se hizo el estudio, no se contantó si la pelota dobla o no dobla, ¿verdad? Entonces eso es un conocimiento vulgar. Diferente al científico que sería que, bueno, que vayan una serie de, no sé, de expertos en el tema, sobre todo me imagino física y demás, y deberán ver las variables que seguramente son de estudio, me imagino será la altura, viento, una serie de cuestiones más, y con eso verán si la pelota dobla o no dobla. ¿Sí? Pero para eso necesitan todo un sistema, toda una metodología para ir viendo y tratar de afirmar o rechazar esa hipótesis. La hipótesis sería la pelota no dobla. Y hay que ver si dobla o no dobla, y para eso el conocimiento científico lo que va a hacer es tratar a través de una serie de pasos, que lo vamos a ver después, ir viendo si eso que se conoce acá puede ser cierto o no. ¿Ah? Sobre todo nosotros entonces vamos a apuntar evidentemente en el segundo caso. Algunas diferencias. Alguna diferencia entre vulgar y científico, bueno, que la actitud natural, bueno, vulgar es actitud natural, es espontánea, la determina la sociedad, es muy subjetiva, no busca pruebas, no busca críticas y un lenguaje vago y ambiguo. En cambio acá el lenguaje en el conocimiento científico, el lenguaje es preciso, la actitud es crítica, consciente, depende de una sociedad determinada, que es la sociedad científica abocada al estudio, al área de estudio que se refiera, es objetivo, es sistemático y busca contactar a través de pruebas críticas. Es lo que veníamos diciendo, son diferencias. Lo que nosotros buscamos entonces es ciencia, ¿sí? Vamos a apuntar siempre a este lado, que es con un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metódicamente obtenidos, relativos a un determinado objeto de estudio o rama a saber. Dentro de la ciencia vamos a tener acá una clasificación entre formal y fáctica, sería esta o real. Acá está un poquito mejor, fíjense. Ciencias fácticas o formales, ¿sí? Siendo las fácticas aquellas que estudian hechos o fenómenos que conocemos, a través de experiencias y observaciones que trabajan con objetos reales que ocupan espacio y tiempo. Ciencias fácticas o ciencias reales, ¿sí?
lo que estudia o el objeto de estudio son, entonces, experiencias observables, reales y que ocupan espacio y tiempo. Muy distinto a las ciencias formales, que establecen el razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la mente, como la matemática. A los números no se los puede ver, lo dibujamos, pero no lo vemos. Son básicamente ideas o creaciones de la mente. En cambio acá, en las ciencias fácticas, sí tocamos, percibimos la realidad y entonces por ello mismo, digamos, están compuestas por otras dos ciencias, por las naturales y las sociales. Las naturales serán aquellas como la biología, botánica y física, claramente natural, claramente fáctica o real, y otras ciencias sociales que básicamente estudian el comportamiento humano, que es donde nosotros estamos, ¿sí? Psicología, acá pondría economía, administración y demás, ¿verdad? Estaríamos dentro de esto. Algunas diferencias entre ciencia y tecnología, vamos a ver un poquito esto también. Ciencia, conjunto de conocimientos sistematizados de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales. En cambio, la tecnología es la aplicación, digamos, de la ciencia, ¿sí? Tecnología en conjunto de conocimientos aplicados de forma lógica y ordenada que le permite al ser humano modificar su entorno material y virtual con la finalidad de crear soluciones. O sea, la ciencia lo que hace es genera conocimiento de base, alguna vez lo habrán escuchado así, ¿ah? Y la tecnología utiliza ese conocimiento de base para dar alguna aplicación o una solución real a un problema concreto, ¿ah? Esa es la diferencia. Esta es una aplicación y esta es la generadora, digamos, de conocimiento. La que se genera conocimiento, crea conocimiento, y esta es la aplicación de esa creación, ¿no? Que va a resolver concretamente un problema de la realidad. Finalmente llegamos acá al método científico. El método es un camino o vía que se utiliza para llegar a algún objetivo. Y el método científico es ese conjunto o ese camino, o son esos medios, que lo constituyen un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis, lo que decíamos hace un momento, ¿eh? A diferencia del conocimiento vulgar, el conocimiento científico requiere de un método bien detallado de validación de estas hipótesis. Lo que requiere el método científico, lo que requiere la ciencia es que estos pasos y estos procedimientos se cumplan para para verificar o contrastar determinadas hipótesis. Este procedimiento entonces es lo que nosotros necesitamos hacer, de hecho es el que vamos a emplear. Finalmente, ese procedimiento, esa metodología va a comenzar con la observación, con la determinación de un problema, con la generación de una hipótesis, la experimentación y un resultado. Luego, dependiendo de cuál fue el resultado, va a haber dos, ¿sí? Si es correcta, comunico los resultados a mi comunidad científica, a lo que fuese, y si la hipótesis es incorrecta, deberé volver a reformular la hipótesis porque la hipótesis estaba mal. Entonces yo podría decir, por ejemplo, en el caso cuando yo hice alguna investigación, en mi trabajo de investigación de tesis, y en otros trabajos de investigación, mi hipótesis, por ejemplo, era Salta le roba el turismo a Jujuy. ¿Ah? Hipótesis. La primera. Y a través de esto, observación, el problema que Jujuy se queda sin turismo, nos roban todo, experimentación que fue buscar todas las pruebas y todos los datos que yo tenga de turismo de Jujuy y de Salta, para ver en qué tanto eso que yo creía era cierto o no. ¿Es verdad que Salta nos roba turismo? ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Buscar datos observables, verificables y tratar de contactar dos realidades, la de Jujuy y la de Salta, y en base a eso ver si esta hipótesis que yo tenía era cierta o era falsa. ¿Bien? Los resultados que me dijeron que la hipótesis en realidad era incorrecta, que en realidad Salta no nos roba, digamos, a nosotros, nada, que en realidad inclusive nos está apoyando y nos ayuda muchísimo como turismo. Entonces se reformula la hipótesis y acá cambia y vamos a decir que la hipótesis más correcta sería que Jujuy tiene un incipiente desarrollo turístico jujeño. Esa sería la hipótesis. No es que nos roba nada, sino que nosotros hacemos muy poco, que no es lo mismo. Y una vez que está esto así, se verifica y luego se comunica. ¿Bien?
nosotros tenemos que pasar por este proceso, otra vez buscando un sector económico, porque a eso nos dedicamos, un tema de investigación que va a ser el problema, y tratar de ir resolviéndolo, ¿sí? Y tratar de buscar algún tipo de conclusión. Finalmente, esta investigación la investigación científica es un proceso metódico, sistemático, dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevo conocimiento, los cuales constituyen la solución de respuesta a sus interrogantes. Acá, en lo que es investigación científica, yo tengo el descubrimiento de algún aspecto de la realidad o la producción de algún conocimiento. O sea, yo en la investigación científica tengo dos grandes componentes que puedo descubrir o que puedo conocer. Ya sea quiero descubrir algún aspecto de la realidad o quiero producir un nuevo conocimiento. ¿Sí? Vamos a estos dos. Esto todavía hasta acá digamos, esto se clarifica un poquito más cuando veamos la clasificación de los tipos de investigación que vamos a ver en la próxima clase. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer un análisis de tipo descriptivo. Seguramente es lo que yo le voy a pedir. El tipo de investigación va a ser seguramente descriptiva, está la exploratoria y una más, pero eso vamos a ver, digamos, en la próxima clase. Vamos a ver la clasificación un poquito más con detalle, además hay que detenerse un poco más ahí, en ese punto. Hasta aquí llegamos, chicos. Yo creo que con esto igual ya tienen como para hacer